Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Todas las señales apuntan a Jesús. Amén. Ese es el tema que comenzamos estudiando hace 3 semanas atrás. Amén. Aquí estamos. Esta mañana continuamos en la sesión número 3, que lleva por título La señal de su autoridad. Amén. Y el de 8 semanas es el Evangelio de Juan. A mí a veces me cuesta trabajo, ¿verdad? Cuando el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marco, realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿sabes? Pues estamos considerando Juan y estaremos hoy considerando el capítulo número 5. Amén. Quiz de selección múltiple. ¿Cuál de los siguientes personajes es parte del relato bíblico que debemos haber estudiado hoy en el capítulo 5 de Juan? A. Zaqueo. C. Bartimeo. D. Anacleto. No sé si se está intenso. A. Aquel varón. No se nos dice cómo se llamaba. Pero era para ver si alguien iba a inventar. Quizá era Anacleto, dice el pastor. Selección múltiple número 2. ¿Cuál era así el personaje a quien el Señor sanó en el capítulo 5, según estudiamos para la mañana de hoy? 1. O sea, A. Era ciego. B. Era sordo. Le faltaba una pierna. D. No pagaba las planillas. Bueno, ninguna de las anteriores dicen por ahí también. Sí. ¿Cuál era el padre? Era paralítico, ¿verdad? Estaba enfermo. Selección múltiple número 3. Va. ¿Qué edad tenía el caballero a quien el que fue sanado en el capítulo número 5? A. 28. B. 32. C. 38. D. Más de 38. La ley. Pues la letra, Silvet dice que la letra de ella, esa es la contestación correcta. Más de 38. Llevaba 38 años que estaba enfermo, pero presume uno, basado en cómo está redactado, que debía tener más de 38. Pues está bien, ya hemos más o menos comprobado que ustedes han leído o disimulan muy bien. El tema que acabamos de decir, todas las señales apuntan a Jesús y, como les dijera, la sesión lleva por título la señal de su autoridad. Ya hemos considerado 2 otras señales, ¿verdad? Estuvimos hablando hace 2 semanas atrás sobre la señal de su gloria y la semana pasada sobre la señal de su gracia. Amén. La idea central, Jesús obra de una manera que va más allá de nuestras expectativas. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es una expectativa? ¿Alguien me puede decir lo que es una expectativa? Exacto, casi todo lo que dijeron está muy bien. Lo que uno espera que suceda, lo que se espera, dijeron por allá. No está pensando en alternativas, sino que está esperando específicamente eso. Correcto. Pues cuando nos dicen, tengo altas expectativas respecto a ti, pues eso es algo que, ¿verdad?, le pone un poquito de presión a uno. ¿Quién no tiene expectativas? Hasta los bebés tienen expectativas, dice Clara María. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la expectativa de un bebé? Que tan pronto tenga hambre, de algún lugar va a llegar la comida, el alimento. Correcto. Si está incómodo, que lo cambie, dice la hermana Margarita. ¿Cómo? O pego a llorar, ¿verdad? Y entonces se les enseña que cuando lloran hay que hacer las cosas. Pues todos tenemos expectativas respecto a muchas cosas. Aunque usted diga, pues yo me conformo, la realidad es que todos tenemos expectativas. Ahora, hay instancias en las cuales tenemos expectativas que son justas, otras son ilusorias, nuestras expectativas. Y a veces somos muy injustos respecto a las expectativas que imponemos sobre las vidas de otros. Ese asunto de los ideales, hemos hablado anteriormente, cómo es que el ideal pues existe en el mundo de las ideas, en nuestras mentes. Cuando idealizamos a la persona con quien Dios nos ha permitido la bendición de compartir nuestras vidas, a veces lo que hacemos es que le imponemos una presión innecesaria a esa persona, ¿verdad? Queremos que la persona encajone en unas características que no necesariamente van acorde con la personalidad de ese individuo y queremos muchas veces cambiarle en ese sentido. Pues
En lo que respecta a Jesús, nosotros, como acabamos de decir, tenemos expectativas. ¿Qué expectativas tenemos de Jesús? ¿Qué es algo que usted espera del Señor? ¿Perdón? Que venga, que vuelva por nosotros. Nelson dice que sane. Úrsula. Que cumpla las promesas que... Exacto. Amén. Claro, ¿tú habías dicho algo? Pues, ¿perdón? Verle. Pues dice la palabra que, bueno, dice la idea central y nosotros podemos confirmar con la palabra que las expectativas que tenemos del Señor, Él las supera por mucho. Nosotros queremos que Él supla nuestra necesidad y nos da en abundancia. Amén. Ahora no con esto estamos diciendo que el creyente tiene que vivir en abundancia material. Muchas veces hablamos de la abundancia y nos enfocamos en lo que es material. Pero el Señor también suple nuestra necesidad material y a veces nosotros necesitamos así, ¿verdad? Para ser sustentados y Él se luce, como decimos en puertorriqueño. Pues eso es lo que vamos a estar nosotros considerando o vamos a estar viendo en este pasaje bíblico que vamos a considerar, ¿verdad? Pues la autoridad de Jesús no solo desafía nuestras expectativas, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas y transforma también nuestras circunstancias de maneras que nosotros ni siquiera podíamos imaginarnos que lo haría. Piense usted cómo el Señor ha transformado su vida si usted le ha dado lugar, por supuesto, a Él. Hay cosas que a veces nosotros decimos, ¿por qué sucedió esto? Ese no eran los planes que yo tenía. Hice todo para que se diera este resultado. Sin embargo, el resultado fue otro. ¿Verdad? Y utilizamos esa expresión con la cual nos hemos encariñado en castellano. Hindsight is 2020. La retrospección tiene visión 2020. Hay gente quienes son los expertos en lo obvio. Te ven en el suelo y te dicen, ¿te caíste? No, estoy aquí descansando un ratito antes de seguir. No estoy hablando de mi esposa, que ayer se cayó. Pues el Señor transforma todo en nuestra vida para bien, pero tenemos que darle lugar también a Él. Y parte de lo que vamos a estar considerando precisamente es eso, ¿verdad? Tal vez el enfoque del estudio no era ese, pero algo que tenemos que estar seguros de que vimos cuando repasamos el pasaje en el capítulo número 5 es que el Señor no se impone en nuestra vida. Él podría hacerlo, Él es Dios. ¿Qué autoridad no tiene un rey sobre sus súbditos? Y cuando digo un rey, estoy hablando de un rey humano. La gente se somete a los reyes, se somete a los gobernantes. Hay gente que hace fuerza, pero lo hace. A la buena o a la mala. En el caso de nuestro Señor, Él es rey de reyes. Él está por encima de todos. Y está por encima de todo. Sin embargo, Él no impone su autoridad. Eventualmente lo hará. Llegará un momento en que toda rodilla se doblará ante Él. Pero algunos ya no tendrán remedio. Pueden doblarse, pueden besar el piso, pueden meter la cabeza debajo de la tierra. Si no aceptaron al Señor en el momento que correspondía, mientras había aún tiempo, ya será muy tarde. Vamos a ir al pasaje en Juan 5, los versículos del 1 al 7. Voy a pedir a algún voluntario, Lorimar, quiere leer esa porción bien fuerte. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórtigos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38
que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Pues si usted luego gusta repasar el estudio cuando el pastor lo suba de manera digital, hay unas imágenes que yo he incluido con el estudio, ¿verdad? Fotografías que aparecen en el periódico de aquel tiempo de este varón, si usted quiere ver la representación artística. Hay un lugar en la web que se llama Free Bible Images. .com o .org. Tienen muchas imágenes, ¿verdad? Representativas, las imágenes artísticas de representaciones de distintos pasajes de la Biblia, y son muy útiles. Si usted es visual como yo, el gráfico pues nos ayuda mucho. Pues gracias Lorimar por leer esa porción. Les incluyo un mapa para que tengamos una referencia geográfica. Antes de esto estaba el Señor, ¿cómo es el selección múltiple número 4? Antes de esto, porque comienza Lorimar leyendo, después de estas cosas, se nos habla que él en este momento ahora sube a Jerusalén. Dice que sube porque topográficamente pues un nivel más alto. Quiere decir que estaba en un lugar anterior a ese. El lugar que estaba el Señor antes de subir a Jerusalén era A, Betesda, B, Bayamón, C, la palabra. El primero de ellos siendo las bodas de Caná, donde él transformó o cambió agua en vino. Pero luego de eso se fue y regresó. Y hubo una segunda señal, un segundo milagro. ¿Cuál fue ese? Sanó al hijo de un noble. Y allí, él lo hizo por imposición de mano. ¿Cierto o falso? Falso, lo hizo a distancia. Aquel noble fue pidiéndole que sanara a su hijo, que por favor fuera con él, donde se encontraba su hijo que estaba enfermo. Era una enfermedad no tan grave. Enfermedad de muerte. Han estado repasando, muy bien. No hay forma de cogerlo hoy. A ver, estoy aquí. Okay. Pues vemos nosotros que el Señor se traslada de un lugar a otro, ¿verdad? En este caso de Caná a Jerusalén. Y dice que fue durante unos tiempos de unas fiestas. ¿Cuál fiesta se estaba celebrando según Juan en el capítulo 5? No se nos dice cuál fue la fiesta, ¿verdad? Simplemente dice una fiesta de los judíos. No era una fiesta patronal. Ese también es cierto o falso. ¿Eran unas fiestas patronales? Falso. Pues sabemos. Pero sabemos que eran una fiesta. Y esto es relevante, es importante. ¿Por qué? ¿Perdón? Seguro había aglomeración de personas. Había muchas personas quienes iban a estar expuestos al poder del Señor cuando Él realizara esta señal en aquel momento. Y el Señor, pues aparte de eso, pues Él, alguna gente dice cumplía, pero Él participaba, digo yo. Participaba de la tradición judía. Y la palabra tradición, pues yo sé que es un poquito problemática cuando la ponemos fuera de un contexto, pero en el contexto de lo que estamos nosotros diciendo es que Él participaba de todas las actividades propias del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios. Entonces presumimos que siendo esto así, las actividades de las cuales ellos participaban eran aquellas las cuales eran
observancia bíblica, ¿verdad? Que Dios había mandado. ¿Alguien había levantado la mano? Hermana Rosana. Si sabemos la época del año en que es esa, podemos saber la fiesta que era, pero habría que estudiarlo. Correcto, pero lo importante aquí es que había una fiesta, y es lo que nos dice Juan, ¿verdad? Pues, y nos dice el lugar al cual el Señor se dirigió. Les incluyó un gráfico también de la ciudad de Jerusalén, la cual pues, señala o identifica distintas puertas, distintas lugares en la ciudad a través de los cuales había acceso a la misma. En el lado noreste, está la puerta que se llama la de las ovejas. The Sheep Gate, para aquellos de ustedes speaking English people. Y ahí se encontraba el estanque de Betesda. La hermana Casimira. Yo estuve estudiando acerca de la fiesta a la cual se refiere. Dice que posiblemente sea la fiesta de la cosecha, o la Pascua, o la fiesta de los tabernacles. Exacto, que son las fiestas principales. Entonces se refiere al capítulo 6, el versículo 4, que dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estamos hablando de ese capítulo 6. Sí, el Pero ya vamos por el estudio de la semana que viene, hermana. yo lo tomé de referencia. Yo sé, pero fue bien tempranito en el estudio y pensaba que usted iba a esperar más o menos a la mitad para adelantarse. Pues es muy cierto. Muchas gracias, hermana Casimira. Eso es muy cierto. Pues lo importante aquí era que era una fiesta, distintas fiestas, ¿verdad? Estaban los tabernáculos, estaba la Pascua, estaban las cosechas. ¿Cuál de ellas era? La realidad es que es importante saber que eran una fiesta. No es tan relevante o tan importante saber cuál de ellas con exactitud era, porque lo más importante era el poder de Dios que se iba a evidenciar en nuestro Señor durante ese momento. Adelante, hermana. ¿Que sería para tomar agua allí? Sí, también. También. Usaban para todo, para bañarse, buscar agua, para todo, para todo. Exacto. Ahora, había una estructura en ese lugar, aparentemente por lo importante, la relevancia del lugar. Vamos a nosotros a ver, ¿verdad? Hay ciertas cosas que a veces nosotros subrayamos que tienen que ver con uso y costumbre. Y a veces las cosas se repiten de una manera que llegan a ser cierto en nuestra psiquis. Nosotros llegamos a pensar que hay ciertas cosas que son como la gente lo dice, porque la gente lo dice como son. Y no necesariamente son de la manera que la gente lo dice. No, mi intención no es enredarle, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede con el tiempo. La gente repite muchas cosas y repiten lo mismo, y repiten lo mismo, y repiten lo mismo. Y nosotros muchas veces no nos damos a la tarea de corroborar si lo que se está diciendo es fidedigno, es correcto o no. Entonces repetimos lo mismo. En ese lugar había un movimiento de aguas cada cierto tiempo. Y las personas llegaban allí enfermos, con distintas condiciones. Y cuando se movía el agua, pues decían que era un ángel que estaba moviendo el agua. Y vamos a llegar a eso dentro de un momento. Pero sí sabemos que estamos ubicados en espacio y tiempo, ¿verdad? Y hay unos eventos que son cronológicos y podemos identificar este momento en particular, según lo que nos dice Juan, posterior a las primeras señales que realiza nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, pues podemos nosotros, de manera responsable, ser testigos de lo que nos dice Juan. Ahora, las personas que se encontraban ahí, la mayor de ellos, presumiría yo, estaban allí con un propósito, con una intención, con una necesidad, dice mi hermana Casimira, ¿verdad? Todos que estaban ahí, o la mayor parte, bueno, todos tendrían alguna necesidad, pero la mayor parte de ellos allí irían con una necesidad en común, que era una particular de salud, de sanidad. En mis notas yo escribo la palabra limitación. ¿Cuál era la limitación evidente, según lo que acabamos de narrar, de ese espacio que se encontraba ahí para las personas quienes asistían? ¿Cuál era la limitación? ¿Quién era que se sanaba? El primero en zambullirse o entrar al agua. El primero en entrar al agua era aquel que recibía esa bendición. Al menos eso estaba en la creencia de ellos.
Esto es lo que yo veo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se repiten y las personas la dan por cierto. No estoy poniendo en tela de juicio, pero hay ciertas cosas que son escriturales y hay ciertas cosas que son evidenciadas con el poder de Dios y otras cosas son parte de la cultura y parte del folclore. Y la palabra es muy precisa, ¿verdad? Hay gente que dice, pero ven acá, si Pedro era un varón tan santo y con tanta relevancia dentro de la historia de la iglesia, ¿por qué él negó al Señor? La contestación corta es bien sencilla, porque Pedro era un hombre como cualquier otro. Ahora, si tú me estás preguntando por qué la palabra registra eso, y yo digo, pues porque la palabra es verdadera. Porque la palabra no arregla aquellas cosas que para nosotros podría parecer algo que iría en contra de lo que tú en tu mente corta quieres identificar como lo aceptable para el cristiano. Pues de la misma manera registra las creencias, ¿verdad? El folclore de un pueblo. Subrayo esto porque para algunas personas les resulta problemático este asunto de que un ángel iba a mover el agua. Y vamos a ir dentro de un momento que podemos nosotros ver que hay ciertas porciones de la palabra que muchas veces se registran y hay algunas que por falta de mejores palabras en la traducción del griego, del arameo, del hebreo, al idioma que nosotros vamos a traducir, incluyen en algunos lugares, en muy pocos de ellos, una información que puede ser un análisis antropológico o del folclore. Y eso sucede con el próximo versículo. Este asunto de lo que sucedía en el lugar. Pero vamos a llegar ahí dentro de un momento. La palabra que yo estaba subrayando era la palabra limitación. Ustedes acaban de decir cuál es la limitación. Pues lo que se esperaba que sucediera ahí no era algo que necesariamente iba a poder bendecir a todos. Y este varón que se encuentra allí postrado en ese lugar con la esperanza de ser sanado, lleva 38 años enfermo. ¿Cuántos años llevaba yendo allí al estanque de Bethesda? Puede que fuera, ¿verdad? No sabemos si eran todos los 38, pero quién sabe si esa es la primera vez que iba ahí. ¿Verdad? Pero puede que llevara mucho tiempo. Hay personas quienes hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo pensando que la próxima vez que lo hagan le va a dar mejor resultado. Eso es mirándolo desde esta perspectiva. ¿Qué podemos nosotros aprender de él si fuera que él llevara años yendo a ese lugar? Por lo menos, ¿qué podemos decir bueno respecto a ese varón? Que era persistente, tenía fe, tenía esperanza, no se había dado, ¿verdad? Por vencido. Hablaba yo con alguien esta mañana, me decía, yo soy como un teléfono celular, que se me agota la batería y después recargo y vuelvo y sigo hacia adelante, ¿verdad? Me dijo la hermana Margarita, me decía eso ahorita. ¿Alguien me levantó la mano por acá? Sí, que cuando estamos en una situación de que no podemos resolver con nosotros mismos, siempre buscamos educar a la persona que nos ayude a resolver la situación. Y en este caso ese hombre duró 38 años yendo allí para resolver el problema y doloroso para él porque no podía moverse. Correcto. No podía llegar al objetivo, porque no es lo mismo ir y ya, pero ver otros que salían sanos y él siempre en la misma condición. Correcto. Hoy el mundo está en esa desesperación, buscando por donde quiere cómo subsanar la situación de su alma. Pero aunque oye por todas partes, no discierne que Jesús es la fuente. Amén, amén. Que Sí, sana, amén. que salva, que liberta. Amén. Y no lo entiende. Y el mundo anda hoy día igual que todas esas personas que iban allí. Correcto. Hay sitios que se mencionan, que va mucha gente y que son unas aguas termales, calientes, que dicen que las personas entran y salen sanas. Pero en realidad están siempre yendo cada año porque en realidad no les sanan tal como
Es correcto. Pues esa precisamente es la limitación, ¿verdad? La hermana Casimira pues me ayuda a desarrollar ese punto. La limitación es que si no estamos buscando en aquel donde está el poder absoluto, pues vamos a tener que regresar y recargar y reajustar lo que sea. Pues este varón estaba allí, ahora tenía fe, tenía alguna esperanza de que algo habría de suceder. No se nos dice, ¿verdad?, en qué esperaba él, pero si la cultura decía que era un ángel que movía las aguas, él sabía que había un poder sobrenatural que estaba manifestado en ese lugar. Y a eso me refiero en el versículo número 4, ¿verdad? Muchos de los libros de análisis profundo de la palabra hablan sobre este versículo como uno que fue reconstruido, ¿verdad? Este no figura en los manuscritos más complejos y fidedignos de las escrituras, pero la persona se pregunta entonces ¿por qué está allí? Porque pues se intercala para subrayar precisamente qué era lo que las personas estaban esperando allí, ¿verdad? Entonces el folclore pues subraya que la creencia generalizada era que había un ángel que la movía. Aquí se presenta como si fuera a ciencia cierta que era un ángel que lo movía. Yo tengo un problema con aceptar eso como si fuera algo absoluto. Me inclino por creer que realmente es una reconstrucción del versículo para que vaya acorde con lo que era la creencia generalizada respecto a lo que estaba sucediendo ahí. Hermana Rosana. Pero podemos pensar como quiera que era el poder de Dios que se manifestaba en ese estanque para que la persona fuera sana. Cuando Pues, las aguas se movían. Pues diría Juan que era Dios, ¿verdad? Y si fuera Dios el que lo hacía, pues entonces, ¿por qué no podían bajar todos los que quisieran? Podríamos debatir respecto al punto, no estoy diciendo que esté incorrecto, lo que te estoy presentando es un punto encontrado para que podamos nosotros ver. Lo importante aquí es que la gente iba allí, y el que iba allí decía, me voy a sanar si logro entrar primero. Sí, pero si yo voy allí y de momento tú dices, pues, ¿quién va a entrar primero? Y tengo que empujar a esta gente, ¿verdad? Como el Viernes Negro en el centro comercial, la gente está ahí, yo quiero llegar primero, entonces tengo que ser agresivo para poder llegar primero. Y en lo que respecta a la sanidad, en cualquier asunto que tenga que ver con el poder de Dios, eso como que no me concuerda. ¿Te había levantado la mano, hermana Lucy? Sí. Estaba pensando, fíjate, que me pasía, que a lo mejor era un fenómeno de la misma corriente del agua que de vez en cuando ocurría eso. Probable, la hermana Casimira ahorita está hablando sobre aguas termales. Decían que pues, esto puede ser un lugar que tiene aguas termales, las personas iban y muchos, es probable que salieran sanados, ¿verdad? Por distintas razones que fueran físicas. Algunas pudieran tener que ver con su fe. No podemos decir que no, pero estamos especulando, ¿verdad? Y no queremos hacer eso. Queremos ser nosotros fieles al análisis de lo que es concreto. Y la palabra, pues lo que nos dice es lo que nos dice. Amén. Pues algo que nosotros tenemos que ver también es que hay muchas veces que nosotros pudiéramos, en lo que llamamos fe, inclinarnos hacia lo que es la superstición, ¿verdad? Porque hay creyentes quienes son supersticiosos también. De momento piensan que pasó por tu lado y te tocó con la Biblia y ya eres sano. Exacto, ¿verdad? Abre la Biblia del Salmo 23, lo dejas en la sala de tu casa, en cualquier sitio, y tu casa está protegida. Y no estoy diciendo que no hay poder en la palabra, lo que estoy diciendo es que no hay poder en el papel, ¿verdad? Tiene que haber fe en tu corazón. Puede que tú no tengas la Biblia de manera física, pero si la Biblia está en tu corazón, pues tú puedes practicar lo que aprendiste de la palabra. Y ahí hay mucho más, eso es mucho más importante que el que usted tenga 16 copias de la Biblia en su casa si usted no lee ni siquiera una página. Hermana Margarita. Correcto, pues ahí hay tilda en la superstición, ¿verdad? No debemos utilizar la Biblia ni ninguna otra cosa que tenga que ver, que se asocie con la tradición religiosa como amuleto, porque viene a ser precisamente eso, una superstición más. Pues, en los versículos 5 al 7,
sabemos que el varón está enfermo. Y yo escribí la palabra desesperanza, sin embargo, esa palabra es contradictoria respecto a lo que nosotros vemos. Si él está allí, es porque hay esperanza. No obstante, hay instancias en las cuales las personas están en una condición tan y tan precaria que están esperanzados en su desesperanza, ¿verdad? Parecería un oxímoron esto, ¿verdad? Pero no tengo nada más que hacer, me estoy volviendo loco. Dios mío, ayúdame. Pues usted está clamando a Dios, quiere decir que usted tiene esperanza de que Dios puede hacer algo, usted cree, pero este asunto de verdad, dentro de nuestro folclore que decimos, volviéndome loco, me estoy perdiendo toda lógica, todo juicio. En ese momento, el Señor se le presenta y está allí. Ahora, decíamos ahorita que el Señor no impone su autoridad. El Señor te hace una invitación. Y el Señor hace precisamente eso con este varón. Le hace una invitación. Vaya nuevamente conmigo al versículo número 6. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús a ese varón? Quiere ser sano. En estos días, en Puerto Rico, estoy hablando en Puerto Rico. Usted sabe que nuestra cultura hispana es bastante jocosa, pícara. De momento se tira al suelo, no se puede levantar, y alguien le pasa por el lado y dice, ¿quieres que te levante? Y dice, no, déjame aquí, que voy a quedarme 2 o 3 días aquí acostado. Hay gente que podría contestar de esa manera, ¿verdad? Porque eso es parte de lo pícaro de nuestra cultura. Entonces uno mira esta pregunta que formula el Señor. Él pudo haber sanado a ese varón, pero él le pregunta, él le hace una invitación. Y ese varón le respondió. Y no le respondió con una contestación afirmativa o negativa, porque la pregunta del Señor se podía contestar con un simple sí o no. Pero él le contestó subrayando su limitación. Él le dice, yo no tengo quien me lleve, me eche al agua. Cuando se mueve el agua, el primero que esté en el agua es el que tiene que estar. Pero aquí la gente se empujan, se gritan. Y yo necesito a alguien que me eche, porque yo mismo, por mi propia fuerza, yo no puedo. Fíjese que él reconoce su limitación. Y el Señor sabe lo que está en el corazón de ese varón. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues no le contestó, pero le contestó. Él no le dijo ni sí ni no, él simplemente subrayó su limitación. Esto es bien importante. Antes de ir a pasar al próximo versículo, vamos a considerar una pregunta. El versículo 6, el que yo acabo de subrayar, Jesús le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? ¿Por qué crees que Jesús hizo esta pregunta en lugar de sanarlo inmediatamente? ¿Y cómo podemos aplicar esta pregunta a nuestra vida espiritual hoy? A ver, no todos a la vez. La primera parte, ¿por qué crees que Jesús hizo esta pregunta en lugar de sanarlo inmediatamente? Por lo que tú dijiste ahorita, el Señor no obliga a nadie, Él quiere que voluntariamente la persona lo acepte. Amén. ¿Alguien quiere añadir a la contestación de la hermana Rosana? Yo también, estaba muy bien el otro día, que el Señor nos da, ¿verdad? Nos toca nosotros la fe, pero nosotros nos toca ejercerla. Y también yo entiendo que una invitación de que Él tenía que reconocer que a través de Jesús Jesús podía hacerlo, y Él igual podía ser revelado después de Jesús, pero hay una parte que nos corresponde también. Amén. Hermana Casimira. Y Jesús en esta ocasión muestra verdaderamente su deidad, su divinidad, quién es Él, su poder, que solamente su presencia expresa todo lo que uno necesita. Amén. Amén. Pues la segunda parte de la pregunta es,
¿Cómo podemos aplicar esta pregunta a nuestra vida espiritual hoy? Me parece que esta pregunta es más importante que la anterior. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual hoy? Que es la razón, ¿verdad?, de por qué nos reunimos para estudiar la palabra. Si no vamos a aplicarlo a nuestra vida, pues entonces simplemente estamos recibiendo información. ¿Cómo lo podemos aplicar? Clara Marí. De la misma manera. De la misma manera, dice ella, hermana Margarita. Es importante siempre tener bien claro nuestras expectativas. Tener claro, ¿puede abundar en eso? Estamos pensando que tenemos una fe, pero tenemos que tener claras nuestras expectativas y preferiblemente poner esa fe y esas expectativas en el poder de Dios. Amén, amén. Pues resumiendo este punto, ¿verdad? El Señor lanza la pregunta, hace la invitación, pero nosotros tenemos que, más allá de considerar la contestación afirmativa y negativa, yo les he hablado sobre eso, cómo nos comunicamos mi esposa y yo, y las diferencias que tenemos. Yo le doy gracias a Dios por todas las diferencias que ella y yo tenemos, porque nos complementamos. Si fuéramos igual, no nos llevaríamos tanto. Pues, yo le hago una pregunta de sí o no, y ella de contestación me dice una novela. Y ella me formula una pregunta de sí o no, y cuando yo le voy a contestar, me formula 16 preguntas más. Pues, en este caso, ¿verdad? La palabra muestra como hablaría Lisa. Él le hace una pregunta de sí o no, y el enfermo en este caso le dice al Señor, esta es mi limitación, y le explica completamente el por qué él no puede llegar, o sea, por qué él tiene esperanza, pero hay unas limitaciones que tiene. Y obviamente en el entre líneas se puede entender que sí, pues seguro, si estoy aquí, eso es lo obvio, yo sé que tú entiendes eso. La pregunta que me estás formulando, creo yo, es ¿por qué no me he metido al agua? Es como sí, pero. Sí, pero, Sí, exacto, pero. hermana Casimira. Sí, pero viendo así para acá, para nosotros, muchas veces estamos delante del Señor y no sabemos, teniendo nuestra condición, ¿qué le vamos a decir al Señor? Correcto. Es tanta la situación de nuestra mente, en nuestro interior, que a veces se nos ve el tiempo y no sabemos qué decirle al Señor. Amén. Pues la pregunta no la formula el Señor también, ¿verdad? Puede que usted, todos nosotros tenemos algún tipo de achaque, ¿verdad? Hasta los más jóvenes, de vez en cuando mi yerno me dice, cuando tú llegues a esta edad, lo dice en broma, ¿verdad? Pero llegará un momento que estará, yo me acuerdo cuando yo preguntaba, ahora es verdad. Pues todos nosotros tenemos algún tipo de achaque, a mayor y menor o menor grado. Sin embargo, hay ciertas cosas que pudieran aquejarnos y el Señor nos pregunta, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que me formula el Señor a mí, se la formula a usted todos los días. Hermano Héctor. Usando las palabras del artículo, dice que su deseo de interactuar personalmente con aquellos que sufren, mostrando que la sanidad es tanto un acto físico como una invitación a la fe. Amén. Amén. En el caso nuestro, ¿verdad? Que hemos creído en el Señor, obviamente, ¿verdad? Sabemos que no todas las personas creen eso, porque hay personas quienes tienen mayor fe en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, y no saben quién tiene poder sobre todo eso. Todo lo antes mencionado es Dios, el quien le dio la inteligencia a aquellos quienes han trabajado y diseñado los distintos aparatos y medicamentos, etcétera. Hermana Lucy, usted levantó la mano. Sí, que me viene a la mente cuando el leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Amén. El Señor dijo, quiero. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Pudiéramos seguir hablando sobre este pasaje una hora adicional. No lo vamos a hacer. Vamos a ir a la próxima porción, versículos 8 al 11 del capítulo 5 de Juan. Hermano Héctor, por favor, gracias. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Aquí lo menciona varias veces, ¿verdad?
Había alguien que me decía, James, ¿tú no dices que los judíos detestaban los cerdos? Y yo decía, bueno, sí, era un animal que para ellos era inmundo. Dice, porque hay una versión que dice que el Señor le dice a un hombre, toma tu lechón y anda. Fíjense que no dice lechón, tiene que leer bien. Lo dice como 4 veces. Es tu lecho. Aquello sobre el cual estaba acostado, ese es el lecho, ¿verdad? Pues, ¿qué sucedió, hermana Casimira? Adelante. Sí, se nota ahí cuando Jesús le dice, toma tu lecho y levántate. Es que la autoridad de Cristo. Amén. Cuando los fariseos les preguntan, hoy es día del reposo y tú andas con el que le dijo, o sea, le está aludiendo a Jesús, que fue el que le mandó. Amén, amén. Fíjese, es bueno que usted hace esa aclaración, porque no es que él le está echando la culpa al Señor, no es que no está deflexionando, si se dice así en español, la responsabilidad en otro. Él está subrayando, o aceptando, reconociendo que aquel que le mandó tiene autoridad. ¿Cómo él lo sabe? Pues porque le dijo, levántate, llevo 38 años tirado aquí en el piso. Y él me dijo, y yo no tuve que esperar al terapista físico que viniera, me enderezara. Él me dijo, y de inmediato, no solamente por mi deseo, sino que con su palabra. Usted piense nada más, ¿cómo se sentirá eso? Porque nosotros lo leemos, pero estamos limitados por la experiencia. Creo que cuando hablamos de literatura hablamos de esquemata, ¿verdad? El conocimiento previo que uno tiene respecto a algo para tú poder entender el texto. Entonces leemos un pasaje como este y decimos, oiga, esto es algo grande. Pero si no nos tomamos el tiempo de realmente internalizarlo, podemos perder la perspectiva realmente de lo que ha sucedido. Porque el Señor venía de mostrar distintas señales, ¿verdad? Cambiar agua y convertirlo en vino. Sin decir, o sea, sin buscar nada para agregarle, solamente con su palabra. Sanar a alguien a la distancia. Entonces ahora, con su palabra, dice, toma tu lecho y anda. Y en ese momento ese varón pudo ponerse de pie. Por sus propias fuerzas. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros que de momento tiene un dolor persistente en alguna parte de su cuerpo y de pronto se disipa y desaparece. Al instante, ¿verdad? Hace poco yo tenía un oído tapado. Y me decían, haz esto, aquello, haz lo otro, porque yo venía de una congestión por mucho tiempo. Y yo decía, según llegó se va a ir. Y yo, queriendo creerlo, porque era persistente, ¿verdad? Y no escuchaba, no oía nada, y era bien incómodo. El que haya sufrido de eso, pues sabe lo que es. Y un buen día, así mismo, según llegó, se fue. Y a uno como que, uno se queda así como que pasmado. Uno dice, ay, pero qué bueno. Pero imagínese no poder caminar, no poder valerse por sus propias fuerzas y estar ahí, que de pronto venga este varón y te diga, coge tu lecho y vete, anda. Y él pudo hacerlo, lleva 38 años enfermo con esa condición. Y cabe señalar la fe de este individuo, porque él no cuestionó a Jesús, él dijo, espérate, ¿cómo que me levante? Correcto. Sino que se levantó, agarró el lecho y se fue. Y como dice mi hermana Casimira, ¿verdad? La autoridad de nuestro Señor estriba en su persona. No es delegada, ¿verdad? Es la autoridad de Dios mismo. Hay gente que dice, sí, pero la autoridad es delegada de parte de Dios. Sí, pero es que Él es Dios. Hermana Rosana. Sí, que yo me imagino la sorpresa de él, porque él pensaba que iba a ser sano entrando en el agua, pero el que lo sanó fue Jesús. Correcto. Bien, en mis notas, en los próximos 2 versículos, versículos 9 y 10, yo escribo el día de reposo y la ceguera espiritual. Antes de ir a eso, Úrsula quería comentar algo. Que aquí también yo veo que el que era paralítico, que fue sano, puso su fe no en el estanque, sino inmediatamente en Jesús. Él no sabía al principio que era Jesús mismo, no sabía quién era, pero sabía que alguien con poder, con poder podía sanarlo,
Y cuando le dijo ser sano, pues él confió en ese poder. Y por lo tanto, cuando le dijo que están cargando tu lecho y es sábado, ¿verdad? Que no debe hacerlo, dijo, diría él en su mente, si me sanó, pues la palabra que me sigue dando tiene que ser verdadera y tiene que tener poder y le voy a creer a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, este varón se mueve y la gente empieza a verlo moviéndose. Bien probable que aquellos quienes le vieron caminando con su lecho, no con su lechón, lo veían andando, cargando sus motetes, como decimos en puertorriqueño, y lo que vieron no era este varón que estuvo allí en el piso, sino que tiene los motetes al hombro y va caminando. O sea, perdieron completamente de perspectiva que era lo que estaban viendo. Los veían. La tradición era más importante para ellos. La tradición era más importante. Pues, había una observancia del día de reposo, pero incluso hasta en la palabra, pues había excepciones respecto a lo que se podía y no se podía hacer. Sin embargo, estos varones habían creado unas reglas que eran mucho más estrictas para asegurarse de que ellos estaban cumpliendo al pie de la letra con lo que les estaba exigiendo la palabra. Y el peligro intrínseco en esto es que perdían ellos de perspectiva que realmente era lo que se esperaba de ellos. Entraron en un legalismo tan y tan terrible que les tapaba. No se sorprendieron, como dice mi cuñado. Uno pensaría que es que se sanaban 10 y 12 docenas todos los días, que ellos estaban acostumbrados a que se sanaran. Y no, exacto. No era así, o sea, pero la religiosidad y la tradición era tan potente que cegaba la vista de lo que verdad traducía. Perdieron una tremenda oportunidad de ver la divinidad de Cristo Jesús. Ellos estaban, pero prendidos en candela, molestísimos. Este varón que había sido sanado estaba caminando por ahí. A mí me interesaría saber cómo fue, qué fue lo que pasó. ¿Tú no eras que estabas tirado allí? Pero ellos vieron, lo que veían era el lecho de este varón que estaba incumpliendo con las reglas. Había levantado la mano por acá. Acá, sí, mira, ¿usted había levantado la mano? ¿Seguro? Me encanta cuando Jesús, hay otros hombres religiosos que en una ocasión que habla la Biblia, me encanta cómo le dice hipócritas. Exacto. Que con su labio me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Amén. Amén. Me encanta esa parte cuando Jesús le dice eso. Pues, ellos le preguntan y le dicen, aquel que me sanó fue el que me dijo, vayan a hablar con él. Y a mí se me ocurre que esto es paralelo a cuando Juan y Pedro son confrontados allá en el libro de los Hechos, que le dicen, dejen de estar predicando en el nombre de Cristo. Y Pedro les pregunta, ¿acaso debemos nosotros obedecer a los hombres antes que a Dios? Realmente le dice, es importante nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues vemos nosotros un paralelo precisamente ahí. Dos preguntas que tengo para esta porción. El versículo número 8, Jesús le ordena al hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué nos enseña este mandato sobre la autoridad de Jesús y la respuesta de fe que se espera de nosotros? Él tiene poder para resolver cualquier situación, ¿verdad? Para arreglar lo que está completamente dañado según nuestra perspectiva y según nuestro entendimiento. ¿Y qué se espera de nosotros? Creer, obedecer, creer y obedecer, a tener fe en el Señor. Margarita. Esa autoridad de Jesús viene de que creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. Si Él con la palabra pudo crear todo lo que nosotros conocemos y mucho de lo que nosotros no conocemos, ¿por qué no puede resolver nuestra situación ínfima en comparación con el mantener el universo a flote? Aquí me hace meditar también que nosotros estamos mirando a los judíos, ¿verdad? Y nos sorprendemos de que ellos pues están buscando otra cosa, pero como que en el mismo sentido me hace pensar y meditar en cuántas veces yo soy así. Que
hay muchas decisiones que uno tiene que tomar por fe y que en ocasiones por ejemplo cuestionamos la lógica. Exacto. Y cuestionamos al Señor como que, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que todos pueden identificarse en algún área suya que somos sinceros con nosotros mismos, pero que en ocasiones pues hay muchas cosas que el Señor quiere que depositemos nuestra confianza en Él y Él va a proveer la tranquilidad y se va a encargar de que lo que Él vaya a obrar en nuestra vida se pueda nuestra expectativa. Amén. Lo que estábamos subrayando ahorita, ¿verdad? Pues, y el Señor no es un Dios desentendido. Mucha gente dice, pues Dios creó, está bien, yo creo, te doy esa. Dios creó todo, pero no se inmiscuye en nuestras vidas. Él es un Dios desentendido, ¿verdad? Hay una escuela de pensamiento, yo lo llamo escuela de pensamiento, porque alguna gente dice son religiosos, pero los deístas, no, digo deístas, ¿verdad? Pero no es que dedo. Dicen que Dios creó todo, pero es un Dios lejano, ¿verdad? Él se desentiende. Ustedes arréglenselas como ustedes puedan. Ya yo les di lo que ustedes tienen. Breguen ustedes como pueden. Hermana Margarita. Que una circunstancia difícil en nuestras vidas puede llevar a descartar todas las expectativas que teníamos y confiar verdaderamente en la autoridad de Dios y de Jesús. Amén. La última pregunta en esta sección. En el versículo 10 los judíos critican al hombre sanado por llevar su lecho en el día de reposo. ¿Por qué crees que se enfocaron en la regla en lugar del milagro? Porque era religioso. Religioso, ¿verdad? De la abundancia del corazón. ¿Verdad? Y eso se refleja en la práctica de la vida de las personas. Envidiosos que eran también. Eran unos envidiosos, exacto. Hermana Margarita. Correcto. ¿Clara? Sí, soy una envidia, que estaban celosos de que ellos no pudieron. Preguntarle quién fue, yo me iría también para allá. ¿Verdad? Exacto. Hermano Héctor. Pero dice aquí que había una multitud. Quiere decir que esos que lo criticaron porque era día de reposo, a lo mejor no vieron cuando el Señor levantó al paralítico del piso. Y solamente lo vieron caminando luego con su lecho y sus cosas, y por eso lo criticaron. Pero aún así, la porción que vamos a saltar, ¿verdad? Del versículo número 12 hasta el versículo 16, hay un intercambio de palabras bien interesante entre ellos. No voy a entrar en ello porque le estaremos sumando muchísimo más tiempo al estudio. Pero me parece que la contestación a su pregunta, o más bien el complemento a lo que menciona, se encuentra allí. Porque aunque ellos no vieron, o pudieron haber no visto, ellos de todos modos, aunque lo vieran, iban a estar empecinados en que se está incumpliendo con lo que, según ellos, es el mandato para ese día. Vamos a ir al último versículo que vamos a considerar en la mañana de hoy, pero estoy de acuerdo con su observación. Juan 5, 17 al 20, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese es responder, según lo que ustedes tienen en el manual de material didáctico. Es un término que utiliza el Señor que se utiliza para asuntos judiciales, ¿verdad? Entonces es como una defensa que está presentando el Señor allí, lo cual aquellos quienes, sus interlocutores, en este caso estos judíos, reciben como una amenaza. Pues dice, por esto, cuando el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Yo le incluyo una imagen aquí, que se encuentra la cara de ellos rabioso, con los dientes así. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, amén, amén. Os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros
os maravilléis. ¿Con quién está hablando él? Con todo el mundo allí, con los religiosos. Con todos esos religiosos que estaban ahí Sí. molestos con él porque estaba obrando, haciendo milagros el día de reposo. Estaba sanando a un varón que llevaba 38 años enfermo. ¿Por qué no lo dejaste para mañana? Sí. ¿Verdad? Estos ciegos espirituales y procrastinadores. Esa palabra a mí me parece bien fea, procrastinador, pero me parece que la aplica bien bonita a ellos. No sin meterse al agua. La regla era meterse al agua primero. Correcto. Él no tuvo que meterse al agua. Pues el Señor allí les dice a ellos y les aclara quién es Él. ¿Vieron ellos quién era Él? Por más que Él les dijera. No, porque esto era un debate estéril. No iba a tener ningún tipo de fruto para aquel que fuera en contra de lo que ya ellos estaban, en lo cual estaban fosilizados, ¿verdad? Sus mentes estaban ya tan y tan estrechas. No había cambio, paralizada, sus mentes eran paralíticas. Pues aquí vemos nosotros que el Señor lo que subraya es que Él y el Padre son una sola cosa. ¿Cómo la gente va a entender eso si no están dispuestos a recibir a Dios de la manera que Dios quiere ser recibido? Amén. Él les revela su identidad, pero ellos de todos modos están completamente ajenos a lo que dice el Señor. Él les demuestra que Él no es un Dios desinteresado, no es un Dios, no es un Dios enajenado a las situaciones del ser humano. El Señor quiere inmiscuirse en nuestra situación, se apiada por nuestra condición, tiene misericordia de nosotros y quiere obrar sobre nosotros, pero tenemos que darle lugar. La obra de Jesús es una extensión perfecta y obediente de la voluntad de Dios. Hermana Casimira. Sí, aquí Jesús, cuando está hablándole a ellos acerca de su padre, que él está diciendo, yo como hijo sigo a mi padre, sigo el ejemplo de mi padre. Y eso nos habla a cada uno de nosotros, que tenemos esta palabra. ¿De qué? Que sigamos, pongamos por obra lo que no dice en su palabra. ¿Usted está viendo mis notas? No, no sé. Porque esa yo le iba a formular una pregunta. Es que hay un problema, que usted tiene el espíritu también. Amén. Pues eso no es un problema, eso no es un problema, eso es bueno. Porque usted acaba de contestar la pregunta que yo iba a formular ahora. La pregunta es la siguiente, para que usted vea si es verdad o no es verdad. El versículo 17 dice, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué nos revela esta declaración sobre la relación entre Jesús y Dios Padre? Pues la contestación que dio la hermana Casimira. Muchas gracias, hermana. Contésteme la segunda también. La pregunta número 2. En el versículo 19 Jesús afirma que no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. ¿Qué nos enseña esto sobre la obediencia y dependencia de Jesús en Dios? Absoluto. Obviamente, el que decida que no va a entender lo que la palabra quiere proclamar, porque lo que la palabra proclama más bien, nunca lo va a entender. Sí. La palabra misma dice, queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Y dice, ¿perdón? Correcto. Sí, sí. En otras palabras, está diciendo, el problema lo tienen ustedes con el Padre. Porque el Padre hace lo mismo que yo. A ustedes no les gusta lo que Dios hace. Amén. Y me están echando la culpa a mí. Cuando en realidad yo hago lo que el Padre hace. Pues esta verdad la tenemos que aplicar a nuestra vida también. A todos los días tenemos nosotros que saber qué es lo que hace nuestro Señor. Hay un refrán que utilizan, ¿verdad? Y ha venido a ser bien liviano, que es, ¿qué haría Jesús en esta situación? De hecho, hay gente que lo ha tergiversado, lo ha cambiado, ¿verdad? Y hasta un programa de televisión que ya no es What Would Jesus Do, es What Would You Do? Y es bien bonito, ¿verdad? Lo que presentan allí. Pero yo, pues, mi mente suspicaz me lleva a pensar que el título del programa es más bien para cambiar de perspectiva lo que es la fe a lo que es el humanismo. Pues lamentablemente el mundo vive así, pero nosotros, quienes hemos conocido a Cristo Jesús, el Señor demanda de nosotros que seamos obedientes en todo, ¿verdad? Y que nosotros sepamos qué es lo que hace nuestro Señor. Para saber qué es lo que haría nuestro Señor, tenemos que ver la palabra, tenemos que estar nosotros duchos en lo que la palabra nos muestra.
para saber cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a actuar en cada momento. Pues gloria a Dios. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones. Hermana Casimira, adelante. Parece ser que las fiestas son buenas, porque Jesús hace su manifestación sana, liberta, rompe yugo. Amén. Amén. Son buenas, ¿no? Cuando estamos reunidos. Estamos nosotros también en esa expectativa de lo que Cristo va a hacer por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Antes de dar por terminado el estudio. Pues muchísimas gracias por sus contribuciones, por complementar lo que decimos. Les exhorto a repasar la porción que nosotros ya hemos estudiado. Hemos estudiado hasta el capítulo 5 de Juan, ¿verdad? En estas 3 semanas. La semana que viene vamos a estar considerando la señal de su provisión, ¿verdad? Ya la hermana Casimira al principio del estudio nos dio más o menos un resumen de lo que vamos a considerar la semana que viene. Un adelanto. Allá en el capítulo 12 estaremos hablando, sí, es como el intermedio, es los cortes de los... Próximamente, el domingo, en el estudio bíblico, tendremos... Pues, en muchas Biblias lleva, la perícopa lleva alimentación de los 5,000, ¿verdad? De la multitud. Su asignación para ese día, Juan 6, del versículo 1 hasta el versículo 16. Le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por este día, por mis hermanos preciosos quienes tú has traído hasta este lugar, Padre amado. Te damos gracias por aquellos quienes no pudieron venir, pero quisieran estar aquí con nosotros. Te imploramos, Padre amado, que tú les alcances en su necesidad. Por Tingo, por Nilda, Padre Santo, sé con ellos, Padre amado. Te pedimos por Daniel y Benjamín, que están allá en Calley. Bendíceles, protégeles, cuídales. Y por todos los que estamos aquí, mi Señor, te imploramos ahora que tú grabes esta palabra en nuestro corazón, que nos ayudes a que nuestras vidas reflejen este conocimiento en todo. Quédate ahora con nosotros y permítenos serte fiel en todo lo que digamos, pensemos, hagamos. Bendice a nuestro pastor, Padre Santo. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón para que predique en el día de hoy. Ayúdanos a estar atentos, mi Señor, que podamos estar bien despiertos para poder escuchar lo que Él tiene que decir de parte tuya. Que tu palabra fluya a través de Él de manera clara y precisa y que sea de bendición primeramente para Él también en su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.